Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear lo que sería un detalle de desgaste en nuestro modelado. En este caso voy a utilizar este símbolo que tengo aquí en pantalla, que muchos lo conocerán, es del videojuego God of War, que es el signo de omega. Y vamos a intentar interpretarlo de una forma mucho más desgastada y más rústica, algo así como esto que vemos aquí en pantalla. Podemos ver que aquí tengo bastantes desgastes, pareciera un desgaste como si fuera de piedra o de algunas texturas más rústicas. Lo que utilizamos en este caso fue los pinceles que ya vienen por defecto dentro del programa de Blender. Y entonces ya para empezar con el proceso, les voy a indicar cómo comencé con el archivo. Antes de comenzar, nada más para recordarles que les invito a que le den like al video si les es útil, que comenten, compartan y se suscriban al canal. Bueno, lo que voy a hacer es lo primero. Antes que nada vamos a importar nuestro archivo. En este caso el archivo que les voy a adjuntar, que es todo lo que están viendo aquí en pantalla, sería con estas 4 pestañas que vemos aquí, lo que es directamente ya la curva, que ya lo que hay que hacer nada más es importar el archivo SVG y ponerlo de esta manera. Y entonces después tocaría nada más convertirlo en lo que vendría siendo un mesh, una malla, para poder entonces editarlo. Entonces colocarle un modificador para entonces aplicarlo y empezar a modelar. Bien, vamos a hacer lo siguiente para antes de comenzar con lo demás. Lo que sería es lo primero. Voy a ir donde File, donde dice importar y donde dice colocar lo que vendría siendo este archivo, que es el SVG del proyecto. Lo vamos a importar y veremos que lo tengo aquí en pantalla. Voy a apagar un momento esto para que no me moleste. Y sería cuestión de escalarlo. Voy a escalarlo, lo roto 90 grados, lo roto otros 90 grados. Veremos que obviamente es una curva. Entonces lo que voy a hacer es que antes de colocarla al centro, voy a darle donde dice seleccionar origen de geometría y voy a apretar entonces Shift y S y voy a dar donde dice Selection Cursor Kick Offset para colocarlo en el centro. Cosa que cuando quiera animarlo más adelante pues me es más fácil de esta manera. Bien, entonces ya para ir al siguiente paso voy a eliminarle el material que tiene al archivo para no tener que ver ese tono en negro. Y voy entonces a la sección que dice Data, que vendría siendo la parte de la información de la curva. Voy a darle una información de resolución de 32. Voy a darle un extruido de 0.01. Creo que es un poco. Voy a darle 0.03. Creo que así funciona mejor. Y voy a darle donde dice Bevel, voy a darle un valor de 0.001 para que tenga un borde más o menos notorio de esta manera. Y ya tendríamos ya nuestra curva, nuestro objeto ya de esta forma extruido y ya parece más un 3D. Pero si yo aprieto Tab o edición, modo de edición, veremos que todavía sigue siendo una curva. Y esto a mí no me sirve para poder esculpirlo con los pinceles del programa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy primero a darle clic derecho y en donde dice convertir voy a darle donde dice Mesh. Cosa que si aprieto Tab veremos que el mallado ahora se ha aplicado y ahora sí en efecto tiene vértices, tiene bordes, tiene aristas y tiene obviamente tiene también caras que se pueden mover de esta manera. Pero todavía no me sirve para mi esculpido porque obviamente la malla es limitada. Vemos que aquí tiene bastantes trazos de triángulos que no me van a funcionar a la hora de esculpir. Entonces para yo corregir ese defecto, por así decirlo, me voy aquí donde dice modificador. Voy a agregar un modificador que se llama Remesh. Entonces voy a darle donde dice generar, donde dice Remesh, de esta manera. Vemos que nuestro logo se ha perdido y eso es porque hay que darle la opción de Smooth. Y si yo corro este valor hacia un valor más alto, y si yo corro ese valor hacia un valor más alto, por ejemplo vamos a colocar un 10, veremos que ahora nuestra malla es mucho más definida. Vemos que
si hacemos bastante zoom, la malla se ha convertido en una deformación mucho más moldeable y más realista a la hora de nosotros poder esculpir tanto los bordes como las caras de mi objeto. Esto nos funciona bastante bien, sobre todo cuando queremos esculpir o queremos lograr que esa definición quede mucho más lograda, ¿no? De esta forma. Bien, una vez que ya veamos que ya tengo mi emallado ya de esta manera, yo les recomiendo que antes de aplicar esa modificación, vayamos entonces a duplicar nuestro archivo. Voy a apretar Shift D para duplicarlo. Vemos que aquí se duplicó mi archivo. Y entonces a este sí voy a aplicarle ese modificador para entonces, cosa que si más adelante quiero otra forma de modelado, otra forma de esculpido, puedo entonces regresar al paso anterior. Voy a darle aquí a la pestaña donde dice aplicar. Y entonces y ahora sí ya la malla estaría aplicada. Si yo aprieto Tab, iremos a la opción de edición y vemos que ahora sí ya nuestro objeto tiene una cantidad importante de vértices y de caras que podemos entonces ir esculpiendo en el transcurso del trabajo, ¿no? De esta manera. Obviamente si hacemos zoom podemos ver que las mallas son mucho más pequeñas y más detalladas. Bien, voy a salir del modo edición y ahora me voy a ir a la pestaña de lo que sería esculpido. Voy a darle aquí clic izquierdo y aquí vendremos entonces a la interfaz de esculpir. Aquí podemos ver que tengo una serie de pinceles, obviamente unos más específicos o mucho más detallados que otros. Aquí vemos que tengo lo que es una subbarra, un submenú de otro tipo de pinceles que podremos ir viendo en los tutoriales más adelante. Por lo pronto vamos a hacer que nuestro logo tenga un cierto nivel de desgaste. Voy a explicarles los primeros y entonces iremos trabajando en el archivo principal. Bien, si yo me voy acercando a mi objeto de esta forma, veremos que tengo menús, tengo radio, tengo fuerza y tengo valor tanto en positivo como en negativo. Aquí del lado derecho también tengo este submenú, que es básicamente esta información, pero de una forma mucho más detallada y con más valores editables. Por lo general, a partir de lo que vendría siendo Hardness, todo lo demás abajo casi nunca se toca, salvo que queramos, por ejemplo, colocar texturas o queramos especificarle ciertos acabados, pero esto por lo general casi no lo tocamos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que si yo mantengo presionado clic izquierdo, podremos ir deformando nuestra malla de esta manera. Podremos ver que en efecto no tengo que apretar varias veces clic izquierdo, solamente con presionar, manteniéndolo presionado, podremos crear esta deformación característica de esta manera. Si yo aprieto F o me voy aquí a radio, podremos ir cambiando el valor de mi pincel para que sea más pequeño de esta manera. Esto obviamente lo que crea es un acabado más detallado, pero también significa que hay que trabajar esos valores un poco más, ya que se sobreescriben los valores. Es decir, que si yo esto lo aumento a un tamaño más grande, podré deformar esa malla de esta misma forma y obviamente crea una deformación mucho más grande en toda el área. Pero por lo general siempre se reduce tanto en radio como en fuerza. Y si esto le doy un valor de, por ejemplo, 1, pues bueno, el valor sería mucho más agresivo, por así decirlo. Es decir, que solo tocando un poco el valor va aumentando. Si esto le doy un valor de 0.05, el valor se disminuye bastante y habría que aplicar más clic izquierdo a la hora de poder crear esa textura de esta manera. Bien, entonces una vez que ya tengamos ya este principio aprendido de esta manera, otra cosa que querría explicarles sería el valor de más y de menos, ya que con más aplicaría un mallado de esta manera y con menos lo que sería es suprimirlo, es decir, que en vez de ser un valor hacia afuera, sería un valor hacia adentro de nuestro mallado. Este principio sería exactamente el mismo para cada uno de los valores que tengamos en los pinceles. Bien, vamos ahora con el siguiente.
Este lo que hace es que crea una deformación más plana, más llana. Este es perfecto, por ejemplo, si yo quiero crear una textura de piedra, y entonces este crea como una textura así como tipo lineal. Y entonces de esta forma, pues bueno, podemos ir aplicando sobre cada uno de estos ángulos de esta forma. Otro pincel sería este, es casi el mismo, solamente que este sí sería mucho más drástico. Este tiende a crear texturas más lineales. Podemos ver que es como una especie de cuadrado sobre un cuadrado. Y entonces estos lineamientos quedan perfectos cuando son texturas también de piedra o texturas mucho más definidas, por ejemplo, lo que son líneas para llantas o tal vez trazos que sean de desgaste, y este queda perfecto para esta forma. Bien, vamos a ir haciendo de esta forma. Creo que bueno, voy a aplicarlo así aplicado para ir viendo. Entonces, otro detalle antes de seguir con los demás pinceles es crear esa textura de forma de espejo a la otra cara de nuestro logo. Por ejemplo, para no tener que esculpir tanto el lado izquierdo como el lado derecho de forma continua, para no repetir el proceso, veo que tengo estas tres pestañas, tanto en X, en Y y en Z. Esto lo que nos va a permitir es que dupliquemos estos valores de esta forma continua. Por ejemplo, si aprieto X, veremos que es tanto duplico tanto el valor que estoy ejerciendo sobre la cara de mi lado izquierdo como de mi lado derecho, pero obviamente en el eje contiguo a X. Si yo solo activo el eje de Y de esta manera, bueno, podemos ver que se duplica en esta arista o en esta cara que tengo de este lado. Si se fijan, yo muevo el mouse y veo que hay como un punto azul siguiendo ese valor. Ese más o menos para que uno se vaya guiando en el desgaste que vaya realizando sobre nuestro logo o nuestro objeto. En el eje de Z pues lo mismo, ¿no? Que en vez ahora de ser en estas caras, sería tanto en la cara frontal como en la cara trasera. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que acerco zoom, voy a seleccionar este pincel, muevo este valor de esta manera, más o menos así, y veremos que aquí se está aplicando igualmente lo mismo que si yo hago esto en esta parte de la cara del objeto, igualmente se duplica de este lado. Y entonces ya de esta forma estaría entonces aplicándose. Por lo general el que más utilizo yo es tanto objeto de X como de Z, porque el objeto, si se fijas, no es 100% uniforme, solamente tanto en la parte de adelante como en la parte de los lados. No es como un cero, por así decirlo, que tiene todos los lados de la misma forma. Y entonces obviamente si yo mantengo tanto eje de X como en eje de Z activado, esto se va a clonar tanto en el objeto del área X como en el área Z, de esta manera. Bien, ahora otros pinceles que tengo lo que vendría siendo barrido. Esto lo que hace es que es como si alguien estuviera arrastrando dedos sobre la arena. Tengo también trazado en fuerza. Esto por lo general es algo así más como si alguien pasara un objeto sólido sobre una superficie más fuerte. Obviamente si esto lo aumento en un valor a 0.6 será más fuerte y más deteriorado el efecto. Esto es exactamente casi lo mismo, solo que mucho más detallado. Esto queda perfecto cuando son, por ejemplo, trazas o son desgastes mucho más marcados. Por ejemplo, si yo aquí apliqué este desgaste de forma suave y yo quiero que esto se aplique de una forma más fuerte, voy a aumentar esto acá y voy a pasarlo de esta manera. Veremos que ahora el desgaste pareciera que se ramificara de una forma más agresiva de esta forma. Esto también teniendo en cuenta que estamos usando un mouse. Si esto lo utilizáramos con un pincel digital o una tablet de dibujo sería mucho más preciso. Pero esto lo estoy haciendo de momento con mouse para que veamos los principios básicos de este esculpido. Bien, una vez que ya tenga esto de esta manera, exactamente vamos ahora a aplicar este que dice Draw.
Este es casi lo mismo que el primero, solo que mucho más contiguo. No hay que mantener presionado un punto, sino que puedo hacerlo de esta manera. Vemos que igualmente se está aplicando este efecto tanto aquí como en el eje de X del otro lado. Bien, estos son mucho más específicos, pero ustedes pueden ir jugando de esta manera. Este funciona más que nada cuando yo quiero fulminar o quiero suavizar dichos acabados. Este es mucho más drástico. Podemos ver que crea una deformación más fuerte. El que más utilizo yo de todos estos vendría siendo este, que significa pletao. Este es como una especie de aplanador. Esto lo que hace es que le va creando, voy a reducirle el valor. Esto lo que hace es que va aplanando dichos acabados para que entonces estos se vayan reprimiendo, ¿no? Por ejemplo, veo que aquí se notó bastante. Si yo lo voy aplicando, veremos que se va como algo así como borrando un poco y creando una textura nueva. Aquí vendría siendo contrast. Este es como si quisiéramos perfilar bordes para que el borde no parezca tan redondeado. Puedo ir aplanándolo de esta manera. Tengo también el que vendría siendo stripe. Este es como una especie de definidor. Si se fijan, ahora parece como si en vez de estar redondeado fuera más plano el pincel. De esta forma vamos a ir jugando. Ok, tengo también estos. Estos son como parcial, ¿cómo sería el término? Bueno, y entonces este que tengo aquí, que es Strawberry Fill y Smooth, son algo así como suavizadores. Este es un suavizador allanador. Este va como fusionando los acabados hasta el punto de origen. Y este que aquí es como el Smooth, es como que el suavizador, ¿no? Como si estuvieras pasándole el dedo a la arcilla para que este tenga un acabado más, no tan detallado, ¿no? Sino como más fino. Bien, este que también está acá, que es Stream, este lo utilizo bastante cuando quiero aplicar, por ejemplo, un aplanado sobre bordes. Por ejemplo, si yo mantengo presionado clic, veremos que creo un borde mucho más marcado. Ahora pareciera un borde biselado y puedo hacerlo de esta manera. Puedo aplicarlo manteniendo presionado clic de esta forma. Y para que no parezca tan plano en todos los elementos, puedo entonces ir dándole clic izquierdo de esta forma, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, y de esta forma crea como ese efecto como si el borde estuviera desgastado o hubieran pasado bastante trabajo a la hora de crear ese borde de esta manera. Y vemos que el efecto se sigue duplicando del mismo lado como lo habíamos dejado aquí en lo que es el efecto de espejo. Algo que también podemos utilizar para aprovechar los pinceles es, por ejemplo, veo que mi logo tiene como una especie como de vértices marcados. A mí no me está gustando cómo está quedando ese efecto. Y eso es porque obviamente quiero suavizar esas caras. Así que voy a aprovechar el pincel de Smooth para entonces darle un valor mayor y entonces ir dándole clic izquierdo para suavizar ese acabado de vértice. Vemos que empieza a desaparecer de esta forma. Incluso los mismos bordes a los cuales ya les di un acabado perfilado empiezan también a suavizarse. Vemos que aquí obviamente voy creando un smooth más marcado de esta manera. Y ustedes pueden ir entonces jugando con este pincel de esta forma hasta crear más o menos el acabado que ustedes quieran. Ahora voy a utilizar el pincel de trim, y entonces aquí le voy a dar un acabado más marcado, ya que quiero que los bordes se sientan más rústicos. Esto, como pueden ver, ya tiene bastante más mérito, más trabajo.
Obviamente cuesta más hacerlo, pero el acabado creo yo lo vale bastante. Entonces esto lo vamos a ir haciendo así. Y así entonces iríamos viendo con el resto del logo de esta forma. Bien, una vez que ya tengamos algo más o menos como esto de esta manera, voy a regresar a mi ventana predeterminada y ya sería cuestión de aplicar la textura. En este caso voy a utilizar la misma que utilicé en el video tutorial anterior. Entonces voy a apretar render, voy a encender la iluminación para poder verlo bien y ahora podremos ver que el efecto ya queda aplicado con la textura de esta manera, creando así como un efecto así como de desgastado, mucho más inmersivo que lo que era la textura anterior. Por ejemplo, voy a apagarlo de esta manera y voy a encender el que teníamos sin hacer el esculpido. Vemos que el efecto, o sea, lo que es el objeto no está mal, pero obviamente no se siente que tuviera tanto desgaste como si fuera entonces ya el trabajado. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios, darle like al video si les ha servido de alguna manera. Y entonces nos vemos en el siguiente video tutorial. Cuídense, hasta pronto.